De comenzar, queríamos un poco contarles que con Sole Arbio, somos todos amigos, así que voy a enviar algunas presentaciones. Y con Pato Belani, desde el 2019, principio del 2020, empezamos a pensar en crear en un grupo que se dedica al estudio, la discusión, la formación y la colaboración entre todos de los temas respiratorios. Después nos agarró la pandemia y después nos agarró el Congreso de Neo, pero siempre estuvimos conectados pensando de que este era un grupo que tenía que formarse. Hay antecedentes importantes en la sociedad española, en la sociedad italiana, varias sociedades de neonatología tienen un grupo de respiratorio y creemos que es uno de los pilares de la terapia intensiva neonatal. Y lo que tuvimos la suerte de un poco recorrer y conocer las unidades y distintas neonatologías de nuestro país, sabemos que hay una diferencia importante en la forma, en los modos y en los conceptos ventilatorios. Todos sabemos lo que pasa entre lo que uno lee y lo que uno hace. Así que la idea del grupo es más que nada compartir experiencias, discusiones, formarnos entre todos y obviamente tratar de lograr consensos, guías que traten de homogeneizar la atención, que mejore la calidad, sobre todo la calidad de los cuidados respiratorios de nuestros recién nacidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Soledad Arbio y adhiero a todas las palabras que dijo Javier. La verdad que hace mucho que teníamos ganas de empezar con este proyecto. Gracias a todos por sumarse, tanto presencial como virtualmente. Y nuestro objetivo principal es poder mejorar los cuidados respiratorios de todos los recién nacidos. Así que para no demorar mucho más el inicio de las jornadas y por planes por ahí personales, vamos a darle lugar al doctor Gabriel Musante, que va a ser el primer disertante de las jornadas, que luego nos va a tener que abandonar. Así que, Gabriel. El doctor Musante es el jefe de servicio del Hospital Austral, de la NEO del Hospital Austral, y ahora le vamos a dar la palabra. Le ponemos la presentación. Sí, perfecto. Y acá está. Ahí está. Perfecto. Abajo. Perfecto. Y optimizar climas no constantemente. Todo. ¿Está? Muy bien, Gabriel, todo tuyo. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar de esta jornada inaugural del área de trabajo de ventilación mecánica. Felicito a los que vinieron con la idea y a los que lo realizaron. La verdad que es un honor que me hayan invitado a colaborar y obviamente, más allá que hoy tengo un viaje, me voy directo a Aeroparque de acá, no quería no dejar de participar en esta jornada inicial, digamos, inaugural para el área de trabajo. Así que muchísimas gracias. Bueno, el título que me pidieron es... ¿Permito grabación? Permito nomás. Bueno, tendría que ser un poco más alto con esta, pero no lo soy. Bueno, no los veo, los de la fila. Bueno, si todos me van a querer grabar, bueno, estamos mal. Bueno, el título provocativo que me pusieron, me parece que ya venimos con esta modalidad de ventilación controlada por volumen o con objetivo de volumen, como se la llama en neonatología desde hace muchos años, más allá de que todavía no está tan difundida como quizás debiera, y ese es un poquito el punto más que nada de la presentación, digamos, ¿no? Es como que la presentación a lo largo de los años va incorporando lo que pasa en la práctica, también a veces lo que pasa en la evidencia que se va acumulando, aunque a veces no hay tanta evidencia, pero vemos qué pasa con la práctica y con la forma de ver lo que tenemos y con lo que sería una especie de fase 4 propio y fase 4 colectivo, que vendría a ser lo que pasa en nuestro país, ¿no? Tratar de adaptarlo un poco a eso. Esto es breve, básicamente tenemos como un problema. Gran parte de lo que hablemos hoy tiene que ver con uno de los problemas atribuidos o atribuibles a lo que es el uso de la ventilación mecánica, que es la displasia broncopulmonar, que más allá de eso, todos sabemos que es algo multifactorial,
y que no depende exclusivamente del uso o el mal uso de la ventilación mecánica o del soporte respiratorio, sino de muchos otros factores, pero uno de los factores implicados en la patogénesis de la enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar es el uso, la asociación con el uso de ventilación mecánica. Y vemos que es un problema que, a pesar de que hemos hecho un montón de cosas para disminuir la incidencia, es uno de los problemas relevantes, importantes de la neonatología, en los cuales no hemos sido lamentablemente muy exitosos. Vemos que, de acuerdo a la edad gestacional, la incidencia tanto de displasia broncopulmonar como de displasia broncopulmonar severa sigue siendo muy elevada. Esos eran números de Estados Unidos, estos son números locales o de la red neonatal Neocosur regionales vendrían a ser, en los cuales vemos que la incidencia de displasia broncopulmonar sigue siendo elevada, especialmente en las edades gestacionales más tempranas, más bajas. Para localizarnos un poco en este tema de la injuria asociada a respirador, tenemos este gráfico que muestra, digamos, de alguna forma que hay dos zonas de injuria pulmonar, que son la zona de sobredistensión y la zona de atelectasia, básicamente asociado al volumen y la relación del volumen y presión, y que hay un área, digamos, que se describe tradicionalmente o clásicamente como una ventana de seguridad, que es donde tendríamos que tratar de, con la presión que otorgamos con la ventilación mecánica y con el volumen que logramos en el paciente, tratar de mantenernos en esta zona de seguridad y en esta zona que evita las zonas de daño, ¿no? El bajo volumen se lo denomina en algunas publicaciones atelectrauma, el alto volumen es más comúnmente denominado como volutrauma, y el objetivo es manejarse fuera de esas zonas. Esta es una forma de verlo distinto, la zona de volutrauma, la zona de atelectrauma, y donde nosotros ventilamos a nuestro paciente de acuerdo a cómo pongamos los parámetros del respirador o cómo utilicemos los parámetros del respirador. Entonces, hablábamos de que la displasia broncopulmonar o la enfermedad pulmonar crónica, comúnmente del prematuro, es multifactorial, pero que hay uno de los factores determinantes, que es la injuria asociada al respirador o la injuria asociada a la respiración mecánica, y que hay algunas estrategias que se han planteado, como decíamos antes, no sin tanto éxito, no con mucho éxito, perdón, y que básicamente la incluyen y serían reducir la severidad del distrés respiratorio mediante el uso de corticoides prenatales y el uso de surfactante. Ahí dice evitar, yo diría minimizar o usar oportunamente la ventilación invasiva solamente cuando es oportuno y cuando está indicado, o sea, usar la ventilación por CPAP, el soporte respiratorio, perdón, por CPAP o por ventilación no invasiva. Y cuando tenemos que ventilar al paciente, usar lo que se ha denominado también ventilación gentil, usando volúmenes corrientes apropiados, usando de lo que vamos a hablar hoy, que es ventilación con objetivo de volumen, a veces ventilación de alta frecuencia, usar una estrategia de pulmón abierto, que es no solamente con la presión adecuada, ni muy alta ni muy baja, pero básicamente con la presión al final de la expiración adecuada, usar ventilación gatillada por el paciente y evitar la concentración de oxígeno excesiva. Acá dice arriba, no sé si está tapado pero dice verdadero rol de las modalidades de ventilación. A lo largo de los años, digamos, cada modalidad nueva que aparece, nosotros, las personas, los médicos y los neonatólogos, tenemos quizás algunos vicios o algunas costumbres de que nos gusta la novedad y que pensamos, a veces sobredimensionamos la novedad o esperamos o nos generamos expectativas, y esto digo, no se restringe, digamos, a la práctica médica, como decía, las personas somos así también, nos gusta hacernos expectativas, tener expectativas en políticos, en equipos de fútbol. Bueno, la verdad que hay veces que tenemos que ser un poco más cautelosos con dónde ponemos nuestras expectativas y si realmente tendríamos que poner tanta expectativa en una modalidad. Para volver al lugar, pues me fui un poco. Pero bueno, la modalidad tiene que ver con todo un montón de cosas que están antes y que forman parte del uso de la ventilación mecánica y el mal uso eventualmente de la ventilación mecánica, que tienen que ver con que está el médico que no es solamente el médico, sino todo esto que dice acá arriba, la calidad de experto, la calidad de conocimiento que tiene, los recursos, las enfermeras, bueno, toda una serie de cosas que hacen lo que es el operador, el médico, el profesional. Después está el paciente, o sea, no es solamente el respirador o la modalidad del respirador, que miren dónde está la modalidad, ¿no? Todas las cosas que rodean a lo que vamos a hacer con la ventilación mecánica, la modalidad que elegimos
ventilación de alta frecuencia, ventilación sincronizada, bueno, es una cosa que está dentro de un montón de otras cosas, no es tan relevante en general. Y esta la vengo poniendo y la sigo poniendo y la voy a seguir poniendo porque me parece que tenemos que darle también una relevancia a que no es el respirador ni la modalidad que utilicemos, sino cómo la utilicemos y quién la utiliza, o cómo la utiliza, quién la utiliza, lo que quizás defina mucho más lo que le pase a nuestro paciente. Cuando hablamos de ventilación con objetivo de volumen, que es la forma que la denominamos en la actualidad, vamos a ver que tiene algunas diferencias, las más importantes que tiene con la ventilación limitada por presión. Vemos en este gráfico en negro el volumen, en rojo la presión del respirador, en verde el flujo y en azul el esfuerzo negativo, o sea, la presión negativa que genera el paciente en cada inspiración, y vemos la diferencia cuando estamos en una modalidad de volumen y en una controlada por presión. Acá vemos que la presión es siempre la misma y que más allá del esfuerzo del paciente no se modifica, ¿sí? Entonces que cuando el paciente genera su propia inspiración, hay un volumen mayor, ¿sí? Con la misma presión, y que a diferencia de eso, la modalidad, ya sea por volumen, directamente controlada por volumen, o la que tiene que ver con objetivo de volumen, que es limitada por presión, y ahora vamos a ver un poco más en detalle eso, cuando el paciente tiene su propia expiración, el soporte del respirador disminuye, manteniendo un volumen más bien constante, o intentando mantener un volumen constante. Esto se ve en esta gráfica de otra manera. Vemos que a medida que aumenta la presión del respirador y que aumenta el esfuerzo, en la ventilación, que a medida que aumenta el esfuerzo, ¿qué pasa con la presión? En controlada por presión, la presión es siempre la misma porque la fijamos nosotros, pero en controlada por volumen va bajando en la medida que el paciente proporciona su esfuerzo. Las ventilaciones proporcionales es justamente al revés, pero hoy no nos vamos a meter en eso. Vamos a aprovechar esta gráfica para pensar en uno de los conceptos que vamos a tratar hoy cuando describamos un poco los efectos o el impacto que puede tener el uso de ventilación con objetivo de volumen, que es el concepto del autodestete, del auto-winning del respirador. Si ustedes piensan que si el paciente tiene más esfuerzo, o si su esfuerzo se traduce en mayor volumen porque va cambiando la compliance o va cambiando las características mecánicas del pulmón, vemos que a medida que pasa el tiempo va mejorando el pulmón. Esta modalidad intenta mantener siempre un volumen corriente constante, entonces lo que pasa es que va bajando gradualmente la presión, por eso se denomina auto-winning, autoestete. Entonces, básicamente lo que tenemos que estar atentos, y vamos a volver a eso más tarde, es que cuando el paciente sigue bajando, bueno, es como que básicamente se extuba solo, se va destetando solo, y lo que tenemos que estar atentos en nosotros no pasarnos del tiempo en que el paciente nos está diciendo ya estoy listo para que me saquen el respirador. Entonces, ¿cuáles son las formas? Y es muy extenso esto, y obviamente no lo vamos a incluir porque quiero ser bastante más preciso o bastante más limitado a lo que usamos, a lo que recomendamos usar. Pero básicamente sepan que hay formas de ventilación controlada por volumen que son bastante diversas, que eso ha sido uno de los problemas, digamos, en la medida que diferentes marcas de respiradores, diferentes modelos de respiradores, modelos específicamente realizados para neonatología, modelos pediátricos, modelos universales, hacen que estas formas de proporcionar estas ventilaciones llamadas, digamos, genéricamente controladas por volumen son distintas. Pero la división más importante sería estoy como multioperador, multitasking. Bueno, básicamente las dos divisiones más grandes serían la controlada por volumen real, o la clásica, la que se usa en ventilación pediátrica, en ventilación de adultos, es limitada por volumen y ciclada por flujo. A diferencia de esto, nosotros en neonatología, y lo que hay más experiencia y más literatura, es una ventilación que es con objetivo de volumen, que es limitada por presión y ciclada por tiempo, pero que, ¿por qué se maneja con objetivo de volumen? Porque tiene un volumen garantizado o un volumen objetivo, y tiene básicamente una presión que está fija, en realidad es la que determina cada inspiración, pero esta presión es variable. Entonces eso es lo que modifica, y por eso se llama con objetivo de volumen. Y esta es la que usamos.
Esto es una forma de verlo también. Básicamente nosotros seleccionamos lo que queremos brindarle al paciente, específicamente también seleccionamos el volumen corriente, ocurre la respiración mecánica, el respirador, la máquina, se pregunta en cada respiración si el volumen corriente, el volumen tidal expiratorio es igual al volumen seteado, y si sigue digamos, esa retroalimentación continua y no hay cambios. Más frecuentemente hay cambios, aunque sean pequeños o más grandes, hay cambios y el respirador modifica de forma, digamos, de una forma más bien organizada o con un algoritmo que hace que sea menos riesgoso, o sea, que no sean tan de golpe, ni de una a otra respiración, sino tras una serie de respiraciones va modificando la presión inspiratoria máxima para lograr ese volumen que nosotros fijamos de antemano. Esto se ve acá, básicamente tenemos un volumen que deseamos obtener, y en la medida que el volumen no llega, el respirador va subiendo la presión, sube la presión, cuando se pasa de ese volumen, baja la presión. Entonces los objetivos de este tipo de ventilación es asegurar volúmenes corrientes fisiológicos de manera consistente. Eso sería obvio, digamos, queremos mantener un volumen. ¿Se acuerdan la primera curva que les mostré de presión-volumen dentro de ese margen de seguridad? Empecemos a decir 5 por kilo, después vamos a ver un poco más. Pero esto va a ser independiente. A diferencia de otras modalidades de ventilación mecánica, esto va a ser independiente de la mecánica pulmonar, el esfuerzo del paciente y la pérdida de peritubo, que es en ventilación limitada por presión. Si el paciente modifica la mecánica, obviamente se modifica el volumen. Si modifica el esfuerzo el paciente, también se modifica el volumen, y si se modifica la pérdida de peritubo, también se modifica el volumen. Lo que hace esta modalidad es intentar de evitar esta variabilidad, y una de las cosas que se sabe es que el volumen corriente se mantiene de manera consistente. De esta forma, otro de los objetivos sería disminuir la injuria pulmonar, como venimos hablando desde el principio, promover el weaning automático usando el esfuerzo espontáneo, y la traducción de ese esfuerzo espontáneo de ventilación, en la medida que por ahí mejora la mecánica pulmonar. Y después vamos a hablar un poco de mejorar los episodios de hipoxemia, que serían otro de los objetivos para utilizar esta modalidad. Entonces, la ventilación con objetivo de volumen tiene un sustento fisiopatológico, un sustento racional, un sustento de sentido común. Proporcionando volúmenes corrientes más consistentes, evita la variabilidad y evita volúmenes excesivos, tanto para abajo como para arriba. Produce un destete o una disminución automática de presión cuando es pertinente, acorta la duración de la RM, esto tiene que ver con que va bajando la presión la medida que el paciente lo permite o puede hacerse, reduce la duración de episodios de hipoxemia y reduce el outcome combinado de muerte de BP. Esto es según por lo menos la evidencia que tenemos. No es la mejor o una gran evidencia, pero es lo que vamos a ver un poquito brevemente después. ¿Cuáles serían las limitaciones? La pérdida de peritubo altera obviamente esto, porque no se puede compensar totalmente, especialmente cuando la pérdida del peritubo es muy importante o es muy variable. Bueno, el algoritmo no es perfecto para corregirlo. A veces hay errores en la estimación del volumen corriente y diferencias entre el volumen inspiratorio y expiratorio. A veces hay pérdida de volumen en el circuito y a veces hay diferencias de performance entre respiradores. Hay otras situaciones, digamos, que son como barreras para el uso de esto, que vamos a referirnos después, que también podrían incluirse entre estas limitaciones. Entonces, ¿cuánto usamos ventilación con objetivo de volumen? Un poco vamos a ver después, pero venimos situándonos en que esto tiene un montón de ventajas potenciales, que tiene un sustento fisiopatológico, que debería, digamos, ser utilizada en la medida que la evidencia que hay muestra cosas buenas, pero el tema es si lo usamos tanto como debiéramos, y empezar a meternos en por qué. El título, ¿se acuerdan? Era en volumen para todos y todas, podemos decir también. Pero bueno, ¿cuánto usamos ventilación con objetivo de volumen? Hay varios autores que se fueron a buscar eso, digamos, en diferentes ámbitos, y quizás acá menciono esta porque nos da un poco la clave un poco de la charla, y la clave quizás del momento, del pensamiento, de lo que
me pidieron que hable, el tema de por qué esto no se usa tanto como debiera, digamos, que todos nos lo preguntamos, digamos, ¿no? Yo voy a compartir un poco cosas generales y después puedo, digamos, extenderme un poco de cómo lo usamos nosotros, digamos, siempre está bueno compartir tanto lo externo como la visión personal o la visión propia o la experiencia propia, ¿no? Pero básicamente uno de los autores que ha publicado y es uno de los defensores, digamos, o promotores del uso de esta modalidad, digamos, de una forma relativamente crítica, no es un fanático ni mucho menos, pero él le puso este título a este artículo que es el largo camino a la aceptación, digamos, y que un poco con cierta, en principio algo de sorpresa, pero con luego metiéndose un poco en por qué será esto. Como les decía, hay varios, un poco para resumir. Es tan variable esto que, por ejemplo, en Escandinavia, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, esto se usa mucho, bastante, digamos, bastante más que quizás acá en la Argentina, pero en Estados Unidos y en Europa se usa bastante poco. Está bueno hoy, que creo que van a presentar, justo cuando veía cuando repasaba la presentación y veía esta diapositiva, decía, bueno, finalmente tenemos nuestra encuesta y después me acordé que la presentábamos hoy, así que buenísimo, que es como una de las primeras cosas de este área de trabajo, ¿no? Uno de los primeros aportes, digamos, ¿no? Así que los felicito por eso también. Quizás no me quede a ver los resultados, pero bueno, lo veré cuando lo publico, me lo contarán después. Pero a mí me parece que lo usamos poco, pero bueno, ustedes me dirán después. Bueno, entonces, ¿por qué lo usamos poco? Vamos a meternos en eso. Vamos a meternos en opiniones, visiones, o sea, quizás haya un montón de cosas más que el uso de una modalidad es tan... Hay algunas que las agarramos fervorosamente, digamos, y que las usamos más de lo que debiéramos, y otras no tanto. Entonces a veces es bastante difícil meterse en el por qué hacemos las cosas, y especialmente el por qué hace las cosas un grupo de personas o varios grupos de personas, por qué unos sí, por qué unos no. La verdad no sé si voy a poder contestar esto, pero vamos a meternos a charlarlo juntos o a pensarlo juntos. Vemos que les resumo la evidencia, digamos, no nos vamos a meter artículo por artículo porque ya no tiene mucho sentido. Les resumo que los artículos son mayormente chicos, mayormente muy heterogéneos, que tienen situaciones que se transforman en sesgos o se transforman en compromisos, digamos, compromiso sería la traducción literal del inglés, digamos, en situaciones que comprometen la validez de este estudio y eventualmente de este metaanálisis. Pero bueno, si uno toma la mejor evidencia disponible, que es esta, ve que la ventilación con objetivo de volumen reduce significativamente el outcome combinado de muerte o displasia pulmonar. Vamos a ver hay varios metaanálisis, digamos, los estudios no son tan nuevos, y es lo que hay. Fíjense el número de pacientes. Pero reduce la displasia o muerte, reduce la duración de ventilación mecánica en sobrevivientes, la reduce significativamente, reduce la incidencia de hipocapnia, menor a 35, también la reduce también en otros metaanálisis coinciden en que reduce la muerte o displasia con un número necesario a tratar de 8, este es interesante, es quizás el más interesante. La incidencia de neumotórax también la reduce de 4 a 10%, y la incidencia de hemorragia intracraniana grave o severa y leucoplasia ventricular también la reduce significativamente, de 8 a 16. Esto muestra lo mismo, otro metaanálisis, y acá vemos que estos son los outcomes que en general se han demostrado como outcomes significativamente ventajosos, digamos, para en favor de la ventilación con objetivo de volumen. Un poco la salvedad es que, como les dije, estos estudios son muy heterogéneos, los grupos control son diversos y no tan claros, digamos, es como que creo que hoy en día hasta diría que no sé si aplica tanto, porque lo que estamos haciendo en ventilación mecánica es extubar a los pacientes mucho más temprano, es usar ventilación no invasiva, es usar técnicas de administración de surfactante tipo Ensure, ELISA o la que quieran, pero la verdad que los grupos controles de todos estos estudios quizás no se ajustan a lo que estamos haciendo en la actualidad. Entonces, como siempre trato de manejarme como profesional o como neonatólogo y también como docente, o intentando transmitir
a las generaciones, digamos, que uno contribuye a formar, es el análisis crítico de la evidencia. Hay algo interesante que nos vamos a mostrar después, que es lo que dicen algunos autores, me adelanto. Hay veces que la evidencia no es buena, pero es, y que la evidencia en lo del otro lado es menos buena o ya es mala o que directamente no existe. Entonces, la verdad es que hacia donde yo creo que tenemos que ir y hacia donde trato es que no tener ese juego de la evidencia o no la evidencia, sino que la evidencia es una cosa más de todas las que tenemos que tomar para tomar una decisión. Después está el paciente, está dónde estamos trabajando, está lo que sabemos hacer mejor, bueno, y muchas cosas que constituyen una especie de criterio que es múltiple y que tiene muchos determinantes además de la evidencia. Hay veces que la evidencia es tan buena y tan pesada y tan casi categórica que tiene mucho más peso. En neonatología eso no es tan frecuente y en ventilación mecánica quizás menos. Entonces, bueno, empezamos a ver que más allá de toda esta evidencia a favor, digamos, evidencia clínica y de ensayos clínicos a favor, chicos, malos, lo que sea, pero es la que está a favor, hay algunos estudios que han evaluado, digamos, bueno, cómo es estable el volumen corriente, cómo es la performance de los respiradores, si todos funcionan igual, si el volumen corriente que dicen brindar al paciente es preciso, digamos, o es tal como dicen. Pero bueno, estos son cosas que cuestionan un poco que no es tan sencillo y no es tan matemático, digamos, el hecho de decir le pongo tanto, pasa tanto. No siempre pasa, no siempre es tan difícil, no todos los respiradores funcionan igual. Entonces, vamos a la pregunta, la primera vez que la planteamos así, como una especie de resumen, para empezar a pensarla juntos. A pesar de la evidencia y el sustento fisiopatológico, la evidencia la puse así entre comillas, pero está. La introducción en la neonatología ha sido lenta. Hay algo que se llama resistencia al cambio, que podemos digamos, invocar como una de las razones. Sí, hay resistencia al cambio en algunas cosas, en otras no, depende, digamos, ¿no? Pero sí, en este caso se puede decir que hay una resistencia al cambio, estamos muy acostumbrados y muy cómodos con el uso de la ventilación limitada por presión en neonatología en general. Y una cosa que es interesante es que nos resulta muy sencillo volver a lo previo ante la primera alarma o el primer gas que no nos gusta, digamos. O sea, cuando estamos con algo que estamos confiados y que nos gusta, un gas malo vuelve a presión. Empieza a sonar las alarmas. En vez de arreglar las alarmas, no, ¿sabes qué? Muchas alarmas, vamos de vuelta a presión. Entonces, eso sí es una resistencia al cambio y la verdad que es algo que tenemos que tener presente y tenemos que manejar. Pues totalmente, sí. Con presión tenía un buen gas, ¿viste? No me compliques la guardia, no me compliques la vida. Pero bueno, la verdad es que más allá de que decíamos que esta evidencia está, pero no es la mejor, en realidad todos los estudios en ARM neonatal tienen sus defectos, no son sencillos de realizar, la estandarización de los grupos controles, siempre hay algo, y son fácilmente criticables, y esto me parece interesante, y vamos a volver también, pero siempre como yo ya lo pensé antes, me sale antes de la diapo que lo dice. El tema de que es muy fácil usar la evidencia para decir hace falta más evidencia. ¿Cuándo decimos? No, ¿sabes qué? Lo vimos acá, hicimos el Ateneo Bibliográfico, lo leímos todo. Entonces, cuando no queremos, decimos hace falta más evidencia. Y cuando queremos, la evidencia es la mejor. Yo les voy a dar dos ejemplos. Volumen controlado, hace falta más evidencia. CPAP, venga, la evidencia es espectacular. Y la verdad que ni una cosa ni la otra, ¿entendés? O sea, porque la evidencia de CPAP, y no me voy a meter en algo que siempre quiero transmitir, la evidencia de CPAP es mala. Pero bueno, la de surfactante es buena. Pero bueno, los estudios son fácilmente criticables, especialmente cuando uno los quiere criticar o cuando uno le quiere encontrar el pelo al huevo, se lo encuentra. Esto tiene un nombre un poco más técnico, más metodológico, validez externa, siempre es comprometida, digamos, estos estudios no aplican siempre a nuestra población, a nuestros pacientes. Las poblaciones no son las mismas y el contexto fundamentalmente no es lo mismo. No es lo mismo, no sé, Australia hace 10 años que el Chaco o que Cava o que, no sé, o que Chile, qué sé yo, hoy.
Otro tema también que es un problema es el uso de respiradores universales en algunas unidades, en algunos hospitales. Muchas veces se compra, los administradores quieren comprar respiradores que puedan llevar en la temporada sincicial para usar en lactantes, o que usan respiradores que los usan en adultos, y la verdad que esos respiradores no son los mejores para usar estas modalidades, y cuando no tenemos respiradores que son específicos para pacientes neonatos y que han desarrollado y probado y que tienen, digamos, años de desarrollo con esta especificidad, digamos, y este objetivo de ventilar ese tipo de pacientes, aún los más pequeños, en general no funcionan tan bien. Y muchas veces nos pasa, que es el caso nuestro, que tenemos una mezcla, tenemos un mix. Entonces, nosotros hemos ido a comprar respiradores que pueden dar esta modalidad, pero tuvimos que decir, mira, necesito 3 respiradores de estos, primero uno, después otro. Bueno, nosotros tenemos 3. Pero después hay veces que ventilamos mucho más pacientes que 3. A veces que tenemos 10 pacientes ventilados, a veces que tenemos 15. Entonces, los 3 estos los tenemos que usar. La verdad que no tenemos todos respiradores que tengan esta modalidad. Y después, finalmente, los equipos profesionales tienen sus características, tienen su cultura, tienen su forma de trabajo. Entonces, hay veces que mantener y sostener algo que uno quiere o debería, con signo de preguntas, debería, digamos, implementar. Bueno, en algunos equipos resulta más fácil, en algunos equipos resulta más difícil. A veces, muchas veces, por lo menos a mí me pasa, hay fallas técnicas. El sostén, digamos, de un sensor de flujo, por lo menos en mi unidad, estamos mucho mejor porque venimos haciéndolo por años, pero el sostén de un sensor de flujo a veces se complica, y a veces se empiezan a romper y no son baratos, y hay veces que compras no repuso. Así que eso también hace que esto no se use tanto como quisiéramos o como debiéramos. Los pacientes son diversos. Los pacientes no son lo mismo, digamos, no es lo mismo utilizar esta modalidad o cualquier modalidad en un paciente complicado, en un paciente que tiene múltiples problemas o que tiene comorbilidades, además de estar en respirador, y que se nos complica al paciente, que usarlo en un paciente facilito. Y después los pacientes son variables. Hay veces que, digamos, tienen por ejemplo, respiran mucho, pero 6 horas más tarde respiran poco, o tienen edema y después se les va, o o abren el ductus. Bueno, pasan un montón de cosas con los pacientes que hacen que la modalidad funcione de forma, digamos, también variable. Bueno, como les hablaba, Martin Kessler es uno de los autores que por ahí a los cuales hay que referirse para profundizar un poco en este tema. Y una frase interesante de este título, digamos, es bastante reciente, digamos, más reciente que quizás otros trabajos así importantes en este tópico, pero que lo que introduce es que por ahí no es lo mismo para todos. Decía, los pacientes son distintos y los pacientes son variables, ¿no? Entonces, el resumen que les quería, digamos, un poco el resumen que quería hacer de esto es que no funciona ni se maneja igual para todos los pacientes. Bueno, hay que utilizar en general las modalidades que ajustan la PIMA automáticamente de acuerdo al volumen tidal expiratorio, o sea, como que esa recomendación que les dije al principio, para manejar esto sería mejor, digamos, restringirnos a este tipo de respiradores y a este tipo de modalidad, que es la más estudiada, la más segura también, por ende, que cuando uno lo quiere hacer tiene que ser una introducción planificada, incluyendo educación y entrenamiento. Y una sugerencia que me pareció también interesante es, si uno quiere empezar a usar esto más y usarlo bien, y bueno, empezar con los pacientes fáciles. Porque si se lo pone al peor paciente, al que le está yendo mal, al que tiene los gases más o menos, al que no sabe tan bien lo que le está pasando, o que es un paciente con pulmones muy dañados o muy enfermo, y bueno, quizás no es si uno mete este respirador en ese paciente, se lo sacan a los 5 minutos. O sea, o se va el que lo metió, o sea, el doctor Mariani va en su unidad, bueno, estoy por ir, hacemos el pase, pongámoselo, se fue a su casa. A las 2 horas, el doctor Mariani se fue a dormir finalmente, y el médico de guardia ante la primera, o la enfermera, empiezan a hacer un piquete. Sacame este respirador, pongámoslo de vuelta al otro. Bueno, pasa. Entonces, por ahí si uno lo quiere introducir en un lugar que no lo usa mucho, está bueno hacerlo de a poco con pacientes fáciles, con pacientes que uno vea. Fácil es digamos, una simplificación, digamos, no hay paciente fácil, pero bueno, pacientes más sencillos de manejar. Tiene que haber
o uno o varios referentes convencidos y disponibles. Referente quiere decir alguien que la maneje a esta cosa, porque si no hay un referente y tenemos que aprender todos juntos, va a ser más difícil, porque va a prevalecer la resistencia. Todos tenemos que tender a un conocimiento de la fisiopatología y en la cual estamos aplicando esta modalidad y conocer bien la interacción paciente-respirador. Esto que les decía, que si el paciente respira más, que si respira menos, si la mecánica se modifica, o sea, tenemos que pensarlo así. O sea, si lo pretendemos pensar solo con el gas y solo con los parámetros, nos va a faltar algo para hacerlo bien. Evitar los errores comunes. Hay errores de manejo, digamos, hay errores de cuando uno elige el volumen corriente y hay veces que lo cambia, y lo empieza a cambiar y empieza a jugar con el volumen, el número de ventilaciones que proporciona también va a tener un efecto. La mayoría de los respiradores solamente proporcionan esta modalidad en ventilaciones gatilladas y no en la presión de soporte, por ejemplo. Entonces, si uno le pone pocas respiraciones, de las que respira el paciente, pongamos que el paciente respira 60 y yo le pongo 15 de volumen garantizado de SMB y después presión de soporte, entonces no voy a estar dando mucho esta modalidad, entonces se me empieza a mezclar un poco todo. Y después esto me pareció interesante plantearlo como una dualidad complementaria, digamos, ¿no? Porque uno dice individualización de paciente, por un lado, o protocolos. No pueden estar las dos juntas. Y sí, la idea es un poco eso, es tomar lo bueno de cada cosa. Entonces, no es que si individualizamos el paciente, no existe el protocolo. Y no es que si hay protocolo, el paciente son todos iguales porque el protocolo me dice. Me parece que lo que leí o lo que vi detrás de líneas en esta publicación me hizo pensar en que, digamos, yo soy un fanático de individualizar los pacientes. Y el uso indiscriminado y estricto de protocolos es algo que me genera mucha resistencia, más de la que debiera quizás, o sea, hasta quizás sea un sesgo o un defecto mío. Pero bueno, lo conozco por suerte. Pero me parece que este tipo de pensamiento de tener el protocolo, pero individualizar el protocolo al paciente es una linda forma de aprovechar los beneficios de las dos cosas, ¿no? Entonces, yendo al uso de la ventilación por objetivo de volumen y un poco como lo venimos viendo, el número 1, de acuerdo al metaanálisis, de acuerdo a la recomendación, de acuerdo a si tuviéramos todo armado, si tuviéramos un equipo convencido, capacitado, que le salga bien, que los respiradores le anden bien y que tenga todos los respiradores para hacerlo, bueno, entonces quizás uno se tendría que plantear vieron todas las cosas que les dije, ¿no? Es un montón, hay que estar ahí. Pero existe el uso en recién nacidos de muy bajo peso para mejorar resultados. Todos esos resultados que le dijimos que son fisiológicamente sustentados y que tienen una evidencia cuestionable, pero una evidencia al fin que tiene varios outcomes de importancia que muestran una ventaja. Bueno, uno debería usarlo en esta forma. Pero existe otra forma de usarlo, que es el uso individualizado ante situaciones específicas, que es un poco más lo que nosotros hacemos, como les contaba, en el contexto de cómo lo estamos implementando. Creo que si tuviéramos más respiradores que pudieran dar, en vez de tener 3, tuviéramos 6, lo usaríamos más, claramente. Si no se nos rompieran tanto los sensores, si se nos rompieran menos de lo que quisiéramos los sensores de flujo, también lo usaríamos más. Si fueran más baratos los sensores de flujo, también lo usaríamos más. Así que hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero voy a hablar un poquito del uso individualizado ante situaciones especiales. Y uno es algo que hemos tenido bastante buen resultado, no solamente en prematuros, sino por ejemplo en hernias diafragmáticas crónicamente ventiladas. Esto le cambió la existencia a una hernia diafragmática nuestra o a un par de hernias diafragmáticas nuestras. Pero básicamente sabemos que los pacientes cuando están en respirador en forma prolongada y tienen esfuerzos espontáneos, muchas veces presentan episodios de hipoxemia reiterados que tienen que ver muchas veces con esto que fue descrito hace muchos años por Bolívar en el grupo del doctor Bancalari, que este es clásico, quizás ya lo conozcan, pero básicamente tenemos un paciente que respira y que en algún momento hace un episodio de esfuerzo o de valsalva o de movimiento que hace que caiga el volumen corriente. Caiga el volumen corriente y eso hace que la ventilación, ¿sí?, y la oxigenación caigan y el paciente tiene episodios de oxigenación que tienen que ver con eso, con que el volumen viene sostenido y de repente se produce una caída asociada a este evento que hace que el paciente
tarde en recuperar, porque el respirador sigue haciendo lo mismo, pero sin traducirse en ventilaciones efectivas o en ventilaciones menos efectivas. Esto se ve en un paciente nuestro de la época en la cual estábamos previa a los estudios, empezando a implementar esta modalidad como forma experimental. Este era un paciente X nuestro, digamos, en ese momento. Siempre me divierte guardarlo porque lo tengo guardado desde aquel momento y nunca lo perdí a la diapo. Pero vemos, acá se ve quizás más claro, el paciente viene respirando y le baja el volumen es el flujo, acá está también el volumen, ven cómo baja, hace uno de estos episodios, y el respirador sigue igual, porque tiene la presión de 20 o de 22 o de 18, y sigue igual, entonces el paciente cuando pasa esto, con el volumen y con el flujo, digamos, a pesar de que el respirador siga ciclando, desatura, episodio de hipoxemia. Este mismo paciente, switcheándolo a volumen garantizado, acá es una respuesta espectacular, esta, no siempre están así. Pero acá ven que el paciente viene con su volumen y acá cae, y ven que el respirador lo que hace es subir. Y lo previene. En este caso es uno con una respuesta casi hasta inmediata, digamos, ¿no? Ante esta respiración que bajó, digamos, venía bajando un poco, venía bajando la presión, baja el volumen, y la respiración inmediatamente empieza a subir, y esto no causa ningún problema, la saturación ni se mueve. Acá lo vemos en una publicación, vemos lo mismo, acá empieza el episodio, y ¿qué hace el respirador? Sube la presión. Entonces esto, básicamente acá lo mismo, vemos a lo largo del tiempo, también como viene baja la presión, cuando acá el paciente deja de tener respiraciones efectivas, el respirador empieza a subir. Eso entonces es algo que se ha demostrado, digamos, y que hace estudiar el mismo grupo y otros grupos, digamos, han utilizado esta modalidad para sostener y para mantener ese volumen corriente, que es el que baja y es el que se traduce en estos episodios de hipoxemia. No lograron demostrar que disminuye el número de episodios, pero disminuye la magnitud y la duración de los episodios. O sea, los pacientes desaturan menos y durante periodos más cortos, lo cual está bastante bueno. Así que esa es una de las indicaciones que yo recomiendo, digamos. Me parece que cuando uno tiene un respirador que ve, que tiene, la mayoría de los respiradores que manejamos hoy tienen registro continuo y visual del volumen corriente, entonces si uno tiene en la guardia un paciente que está desaturando, y va y lo mira, entonces ve que el paciente cuando no desatura tiene un volumen corriente de 5, y de repente uno está pasando por ahí y ve que el paciente satura 94, 93, y de repente ve que el volumen corriente baja a 1 o a 2. Entonces se queda esperando un minuto o sea, uno puede, si uno quiere quedar bien y está con un residente, con alguien que no sepa, le dice, mira, vas a ver que va a desaturar. Dice, qué bueno, ¿cómo sabe Y la verdad que siempre acierta uno cuando hace eso. Siempre, cuando no quieran quedar bien, hagan eso. Yo lo hice alguna vez. Así que bueno, la otra de las características que me gusta explorar o utilizar en este contexto de saber la fisiopatología del paciente, saber la interacción del paciente con el respirador y saber cómo usarla, cómo ponernos nosotros a articular eso, se usa mucho la palabra articular ahora, en política. Pero bueno, vamos a hablar del autodestete. El autodestete, básicamente, tenemos volumen de normal a alto o por arriba de lo que seteamos y el respirador empieza a bajar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando damos surfactante? Que es el paradigma de la mecánica que sabemos que va a mejorar. Porque si tenemos un paciente que mejora sola o por el tiempo o por, no sé, elementos aleatorios que mejora o empeora, bueno, uno no lo hace digamos, intencionalmente, como podría decir, yo a los pacientes cuando les doy surfactante, para evitar tener que ir bajándole manualmente el pico, para evitar la sobreextensión cuando vaya modificándose, quién sabe cuándo, porque hay pacientes que modifican a las 2 horas, otros a las 3, otros a las 4, y la mayoría gradualmente, no en saltos. O sea, ¿nosotros cómo lo hacemos? En saltos. Bueno, le hacemos un gas cada 4 horas para ver con el gas de bajarle la presión, o se lo bajo a ojo, o se lo bajo, se lo bajo mirando el volumen corriente. Miro el volumen corriente, cuando el volumen corriente empecé tenía 10 o 5 o lo que sea, pero veo que el volumen empieza a subir, le bajo. Pero no siempre hacemos esto. Y el respirador esto lo hace solo, porque yo le pongo el volumen corriente de 5 y cuando pasa en presión, si no hago todo eso que decíamos que podemos hacer manualmente, ¿qué pasa?
le damos el surfactante, la presión sigue igual. Acá, bueno, tuve que ir a un parto, no sé, me fui a comer, o me fui a dormir, vengo en 3 horas a verlo, y pasó esto. Esto empezó a mejorar y llegué acá. Acá me desperté, fui y le bajé el pico. En cambio, cuando uno usa volumen garantizado con objetivo de volumen, yo empecé con esta presión, le di el surfactante y el respirador lo que hizo fue bajar la presión y mantuvo este mismo volumen. Obviamente sabemos que eso se tendría que traducir en menos daño en la medida que sabemos que hay una situación que va a mejorar la distensibilidad o compliance pulmonar. Vamos a lo práctico. Hay varias, digamos, fuentes de donde uno puede, desde libros hasta artículos de revisión. Esta es una del grupo australiano, de Melbourne, y está esta lista, digamos. El volumen corriente debe ser medido en el tubo del paciente, proximal al paciente. El uso tiene que ser del volumen corriente expirado. Esto es por la pérdida peritubo. O sea, si usamos el inspirado, se sobreestima lo que llega al paciente porque hay una mayor pérdida en la inspiración que en la expiración. Entonces, el uso del volumen expirado es una de las premisas que deben cumplirse para ser lo más preciso posible. También hay pérdida peritubo expiratoria, pero es mucho menor. Cuando hay pérdida mayor del 50%, uno debería revisar si esto va a funcionar del todo bien, si el algoritmo va a alcanzar a compensar, y quizás debería ver qué hace, si cambia el tubo o ver qué modalidad maneja. Siempre con modos gatillados, preferentemente utilizarlo con asistido controlado de presión de soporte o con frecuencias más bien elevadas, o tratando de brindar la modalidad mediante frecuencias elevadas. Como les decía antes, si le ponemos frecuencia muy baja y presión de soporte, la modalidad no va a tener un impacto tan importante sobre lo que está pasando. El volumen corriente es alrededor de 5, en general de 4 a 6, pero debe ser ajustado al paciente y a la fisiopatología, porque hay, más allá de que que no es tan amplio el rango en el que nos manejamos, hay algunas diferencias que vamos a ver después. El límite de pico tiene que ser lo suficientemente alto, y esto es muy importante. Esto y el flujo. En general los respiradores actuales es como que le dan el flujo solo, uno lo que pone es la pendiente, digamos. Si le pone una pendiente más pronunciada, le va a dar el flujo más rápido. Si uno pone una pendiente más baja, le va a dar el flujo más lento. No se sabe cuál es la mejor, tienen ventajas y desventajas, pero bueno, uno elige eso también. Pero si uno pone un pico máximo, o sea, uno no le deja libre el pico, pero si uno lo pone muy bajo, cuando el paciente necesite más picos, si yo le puse un límite muy bajo, no va a lograr el volumen, nos vamos a dar cuenta porque van a sonar alarmas, etcétera, pero lo que se recomienda es que sea de 5 a 10 centímetros de agua por encima del basal, por encima de que en condiciones basales o el promedio o la tendencia nos mantenemos en una estabilidad o donde queremos estar. Bueno, les decía que el tiempo inspiratorio y el flujo sean apropiados, asegurarse que existe un plató en la presión inspiratoria. Si nosotros vemos que llega muy justa esa curva y que baja enseguida, significa que le tenemos que aumentar el flujo de alguna forma o aumentar, digamos, hacer más pronunciada la pendiente, o sea, darle más flujo al principio. Y usar el auto-winning, es una recomendación, pero yo le agregué bien el auto-winning. ¿Por qué? Esto me ha pasado más de una vez, que también, digamos, nosotros, es automático, baja solo. Y si baja mucho, ¿qué pasa? Si ya bajó, ¿qué hay que hacer? O sea, hay veces que nosotros nos olvidamos de que tenemos que extubar al paciente. O sea, todo paciente que está en respirador, especialmente en el agudo, especialmente y que no usamos, digamos, o sea, que está en respirador, ¿no? Porque podemos haber usado Insure y hacerlo de acuerdo a la modalidad que cada uno quiera, sacárselo a los 2 minutos, a los 3, a los 15, o cuando el paciente esté donde yo quiera estar, pero bien temprano. Pero si uno lo dejó a que baje, es un respirador, un paciente chiquito con una hialina grave, lo dejó con el surfactante, y el paciente empezó con un pico de 22 cuando empezó, pero que uno le puso el volumen garantizado y hizo auto-winning el primer día, y el segundo día ya está con 5 de PEP y 7, 8 de presión. Entonces, está en volumen garantizado, bueno, y la verdad que cuando uno lo va a extubar, empezó a empeorar. ¿Qué pasó? Básicamente el paciente a veces se cansa, a veces hace apneas. Si nosotros le ponemos a un paciente que respire solo y puede respirar solo, y no se cansa y es como una maquinita, bueno, va a andar bien, pero con el tubo endotraqueal y siendo un prematuro, quizás todavía en catabolismo, etcétera, quizás se cansa, se agota y se colapsa. Entonces, básicamente usar bien el auto-winning es estar atento a dónde está ese paciente, ver las tendencias, ver qué pasa,
y ser, digamos, evitar dejarlos colgaditos con el respirador. Si están con una diferencia de 3 centímetros, tienen que estar en CPAP o en ventilación no invasiva. En general, la mayoría de los casos. Hay casos particulares, ¿no? Si yo estoy esperando que en 3 horas tenga un ductus que se lo va a morfar, quizás no lo estuvo. Quizás empiezo a pensar la cosa distinta, porque me sirve estubarlo y que al rato lo entube con edema pulmonar. Les decía que hay diferencias, lo vamos a ver uno por uno, pero que esta publicación tiene toda una recomendación que en algunos casos, por ejemplo, la BPD severa, los volúmenes corrientes son mucho más altos. Otros varían un poco de acuerdo al espacio muerto y todo, pero existe este tipo de recomendaciones. Lo que sí, por lo menos en mi práctica, trato de no utilizar, o de utilizar lo menos posible el volumen corriente como una moneda de manejo. O sea, el volumen corriente es el que uno quiere fisiopatológicamente, no es el que es para manejar los gases. Los gases los maneja con todo lo otro, ¿no? Salvo que uno piense, bueno, el respirador me está midiendo mal, porque yo le puse 5 y me tendría que dar una ventilación minuto de 180, y la verdad que está con CO2 muy alta, miro, no expande, bueno, me está midiendo mal esto. Entonces lo veo como tendencia, o me planteo, ¿está realmente midiéndome 5 por kilo o es 2 por kilo y me dice 5? Puede pasar. Entonces, los respiradores microprocesados permiten su uso seguro aún en los chicos más pequeños. O sea, esto es así, tiene que funcionar todo bien, tiene que tener, digamos, el control y el manejo y el cuidado técnico que corresponda, pero funcionan. Esto permite el uso de menores presiones en recién nacidos con esfuerzo espontáneo, nos otorga mejoras en la ventilación y estabilidad del intercambio gaseoso. Si bien los estudios no son los mejores y son heterogéneos, los metaanálisis muestran ventajas en todos estos resultados de relevancia que habíamos hablado antes, que es útil en recién nacidos con episodios de hipoxemia por inestabilidad de su volumen corriente, y que debería utilizarse cautelosamente, de manera individualizada y conociendo la modalidad y su eficacia para cada respirador. Mejores algoritmos, vamos llegando, digamos, los respiradores cada vez son mejores, pero van a seguir mejorando y nos van a seguir brindando mejores posibilidades, esperemos. Hay que ver si es un mercado en el cual haya mucha inversión, digamos, como para hacer mejores respiradores, pero en general los hay. Entonces, tengamos cuidado con el lugar común de hacen falta más estudios, no me convence, son 100 pacientes por lado, ¿no? Bueno, por ahí es lo mejor que tenemos, y pensemos también la parte de fisiopatología, y para qué lo queremos usar, y en qué contexto lo vamos a usar. O sea, la verdad que no tenemos por qué no contemplarlo, pensando, con la evidencia que tenemos ya hay bastante como para decir sí, usémoslo. ¿Cuánta evidencia necesito para reemplazar algo no respaldado por evidencia? Saber que los respiradores modernos pueden funcionar bien, no siempre funcionan bien, pero pueden funcionar bien. Con sensor de flujo proximal pueden detectar la expiración, medir el volumen corriente expiratorio, mantenerlo estable, variar la PIM de acuerdo al esfuerzo, la mecánica y la pérdida de peritubo. Lo pueden hacer, tenemos que controlar, saber que lo tienen que hacer, o sea, tenemos que saber qué tiene que hacer el respirador, ir y mirar y controlarlo. No es ponerlo y olvidarse. Esto está disponible en ventiladores modernos, está respaldado por fisiopatología y ensayos clínicos, y debería ser el modo preferido. Siempre que, bueno, se dé todo lo que venimos hablando en toda esta charla, que, bueno, no sé si vamos a hacer preguntas ahora. Nuevamente les agradezco el horario, pero quería estar, y bueno, y los felicito nuevamente porque me parece que está bueno tener áreas de trabajo. Todas las sociedades científicas tienen áreas de trabajo distintas, es una forma de ir mejorando la capacidad de hacer cosas entre la gente con ganas de trabajar y hay ejemplos, ¿no? Pero me parece que es un área súper rica para profundizar y para hacer cosas, incluido, me parece a mí, esta es una sugerencia, digamos, ¿no? Me parece que una cosa que siempre le faltó a la SAP y al CFN es promover estudios científicos. Entonces, este ejemplo que van a contar hoy es uno, en RCP hay varios, pero me parece que si nosotros promovemos estudios científicos, está bueno, porque conocer nuestra propia realidad y educar mediante la investigación es una de las mejores formas. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás vos con el tiempo? Ya lo que... Sí. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Musante por haberse hecho el tiempo para poder
estar acá hoy con nosotros. A continuación nos va a hablar el doctor Ricardo Nieto, el jefe de servicio de neonatología de la maternidad Sardá, y nos va a hablar sobre la realidad de los recién nacidos en la Argentina. Esperen que vamos a compartir. Que quiero sacar. Sí, por eso. Ahí está. Acá estás. Perfecto. He compartido. Ahí está. A ver. Perfecto. Cerrate la. Sí. ¿Ahora se ve? Ahí está. Bueno, damos lugar al doctor Ricardo Nieto y después a continuación va a hablar el doctor Nicolás Musillo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Realmente es un orgullo estar acá, acompañarlos en esta iniciación, digamos, jornada de presentación del grupo de trabajo. Y bueno, y les deseo muchos éxitos y una larga trayectoria dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría, como otros grupos importantes que tiene el CEFEM. Bueno, yo les preparé algo más macro, excelente la presentación de Gabriel Musante, pero vamos a empezar a hablar de un tema más macro, digamos, de la salud pública. Y bueno, espero interesarlos con los datos, no aburrirlos con los números, y que, bueno, y que se lleven algo importante de la presentación, ¿no? Empiezo con esta diapo, que es la evolución de la tasa global de fecundidad en la Argentina, pero en la evolución de los últimos 150 años. La tasa de fecundidad por mujer, digamos, se calcula haciendo un promedio de la fecundidad. En general se divide la edad fértil de la mujer de entre los 15 y los 49 años, en general, y en 5 etapas, y se promedia, digamos, la fecundidad en cada una de esas etapas, y eso da este número que es la tasa de fecundidad global, y que uno puede ver cómo ha ido disminuyendo y sigue disminuyendo a lo largo de los años. En nuestro país esta tasa tiene una variabilidad, como todo en nuestro país. Tiene en general, esto tiene que ver, los estudios, digamos, muestran que tiene que ver con el desarrollo social y económico de la población. A medida que el desarrollo aumenta, las mujeres tienen menos hijos y empiezan la maternidad más tardíamente. Bueno, dentro de esto, las maternidades, digamos, de nuestro país, tenemos 422 maternidades públicas, donde en el año 2022 nacieron 315.000 niños, 315.568 niños. De esto lo interesante, o lo importante, es que de estas 422 maternidades, 74.2% cumplen con las CONES. Las CONES son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales para un nacimiento seguro, digamos. Y lo interesante es que en este 74% de estas maternidades se asisten el 95.9% de los partos. En el otro 25.8% de las maternidades que no cubren CONES se asisten solo un 3.9% de los partos. Esto es muy bueno. Y esto ha ido disminuyendo en el transcurso de los años. Fíjense acá, en el 2014 un 7.5, al 2022 un 4.1. La diferencia entre este 4.1 y el 3.9 son un 0,2% de los partos, que equivale a una N de 769 nacimientos niños que nacieron en 62 efectores, con menos de 25 partos, ¿no? O sea que no entran en esta clasificación de que no cumplen CONES. No son maternidades, digamos, no entran en la definición de maternidades. Y dentro del resto, digamos, de este 25.8% de las maternidades,
80% realizan menos de 1000 partos anuales y el 29% de estas realizan menos de 100 partos anuales. O sea, nosotros debemos apuntar a que todos los niños nazcan en maternidades con CONES. Pasa que es tan amplio y vasto en nuestro país que con distintas diferencias geográficas, que hay algunas maternidades, digamos, que donde nacen menos de 1000 niños que deben nacer también con calidad. Y esta es la forma en que se distribuyen los nacimientos vivos, los nacimientos, digamos, de los recién nacidos en la Argentina. En general, cuando uno mira otras pirámides de regionalización de otros países, ve que la mayoría de los niños nacen en la base y la punta de la pirámide es más pequeña, ¿no? Nuestro país tiene esta característica, que el 46%, digamos, de los nacimientos se realizan en las maternidades 3B. Y lo que vemos también es que con este descenso de la natalidad, las maternidades 3B preparadas para tener, como la maternidad Cerdá, preparada para tener 7000 partos, ahora está teniendo 3800 partos. O sea que probablemente sigan naciendo niños normales en la maternidad y no los derivemos. Pero el resto, digamos, de los recién nacidos nacen en maternidades nivel 3A y nivel 2. Ahí nacen el 22% y en el nivel 2 el 27%. Lo que sí es un indicador de la regionalización interesante para tener en cuenta y que, digamos, desde la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, esto lo tengo que aclarar, digamos, me olvidé cuando me presentó Soledad, yo soy jefe de división de neonatología de la Cerdá, pero también trabajo en el área de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, y estos datos que les voy a mostrar son de ahí, entonces tengo que agradecer a la fuente también del Ministerio de Salud, y este es un indicador que nosotros venimos siguiendo, el número de nacidos con menos de 1500 gramos que nacen fuera de las maternidades 3B. Todavía tenemos mucho por mejorar porque estamos en un 28%, y después entre 1500 y 2500 gramos también nacen fuera del nivel 3 un 20%. O sea, estos son números que tenemos que tender a bajar. Bueno, nos vamos a meter en la tasa de mortalidad infantil, ¿no? La tasa de mortalidad infantil se calcula sobre digamos, son los recién nacidos fallecidos en un área geográfica en el transcurso de un año, sobre el total de nacidos vivos en esa área geográfica y ese año. En el 2021 murieron 4.238 recién nacidos en la Argentina, niños, mejor dicho niños, porque hasta el año de vida la tasa de mortalidad infantil. Murieron 4.230, los cuales se dividen en defunciones neonatales, que serían los primeros 27 días de vida, y postnatales desde el día 28 al día 365. Como ven, la mayor parte de este 8 por 1000 mueren en el periodo neonatal, ¿no? Un 70% mueren en el periodo neonatal. Y bueno, ahora vamos a ver las causas. Las causas en general tienen que ver con datos, con causas perinatales y malformaciones congénitas. Y de estos niños, como decía, las causas perinatales tienen que ver con la duración del embarazo y la prematurez, ¿no? Entonces, de esos niños que mueren en los primeros 27 de vida, la mayoría mueren también en la primera semana de vida. Y eso serían las defunciones neonatales precoces, ¿no? 2160. El resto de los niños mueren después del día 7 de vida, que serían las defunciones neonatales tardías, del día 7 al día 28. Y también sabemos y tenemos que tener en cuenta que niños pequeños, prematuros o bajo peso, muy vulnerables, que pueden sobrevivir al periodo neonatal, fallecen después por causas ambientales, o sea, están en déficit para enfrentar estos factores ambientales que también causan la mortalidad de estas causas postnatales, que tienen que ver con infecciones respiratorias, deshidratación, diarrea. Estos niños
que sobrevivieron a la NEO tienen más riesgo de fallecer después. Y otro dato que les cuento en esta presentación, que a medida que la tasa de mortalidad infantil desciende, ¿no?, se hace más importante las defunciones natales, va cobrando proporcionalmente mayor fuerza. O sea, nuestro desafío como Estado es disminuir las defunciones natales. Esta es la tasa de mortalidad infantil en los últimos 50 años. Fíjense, en 1990 teníamos 25.6% y fuimos bajando progresivamente hasta el 2021, que tenemos 8 por mil. Perdón, dije por ciento, pero es 25.6 por mil y bajamos a 8 por mil. Uno podría ver esto como un éxito, ¿no? Depende cómo se lo plantee. Si uno se fija y busca para atrás los objetivos del desarrollo del milenio que nos propusimos en 1990, dijimos, nosotros queremos para el 2015 disminuir en 2/3 la mortalidad infantil. Entonces en el 2015 todavía estábamos en 9.7, no habíamos llegado. Recién ahora estamos llegando a lo que nos planteamos como objetivo de desarrollo del milenio en 1990. Todavía no nos queda trabajo, lo importante es que vamos disminuyendo y de ahora les voy a mostrar por jurisdicción también la tasa de mortalidad. Esto es comparado con otros países de la región y del mundo. Argentina tiene 8 por mil y tenemos países de la región que están por encima de esa tasa y países también de la región que están por debajo como Chile, Uruguay y países como Cuba y países europeos que se encuentran en tasas de 3 por mil como España y Portugal y 2.5 por mil como Italia. Esto es como para ubicarnos en el mapa un poco. Y dentro de nuestro país, esta es la tasa de mortalidad infantil del 2021, 8 por mil. Y acá graficamos en colores, con colores más claros, aquellas provincias que tienen menos de 7.5 por mil. Verde más oscuro, entre 7.5 y 8 por mil. Lila claro, 8.1 y 8.7, y más de 8.7, lila más oscuro. Vemos que todavía hay provincias que pasan los 2 dígitos, ¿no? Como Jujuy, como Catamarca, Formosa, Corrientes, todavía están por encima de los 2 dígitos. Entonces acá podemos ver un poco la inequidad en el acceso, ¿no? Y los determinantes sociales, cómo influyen sobre la salud. Esto es también lo mismo que antes, pero puesto en barras. Uno puede ver cómo va descendiendo según las jurisdicciones, con el promedio en rojo. Esto es un cuadro realizado con el descenso porcentual de los últimos 10 años, digamos de 2012 a 2021. Todas las jurisdicciones descendieron, algunas en mayor proporción que otras. Esto es muy interesante para trabajar estos datos, ¿no? Que algunas, fíjense que como La Pampa, Ciudad de Buenos Aires, bajaron porcentualmente un 46% en los últimos 10 años. La mortalidad infantil según causas, como me adelanté recién y les dije, cuando uno ve la mortalidad, digamos, infantil, una gran causa son las malformaciones, las infecciones perinatales que tienen que ver con la duración, del embarazo y las malformaciones congénitas, y después otras causas más pequeñas como las respiratorias, infecciosas, causas externas. Y cuando vemos la neonatal, con más razón, digamos, el 70% casi son las causas perinatales que nos corresponden, digamos, a abordarlas a nosotros los neonatólogos en conjunto con los obstetras, y las malformaciones congénitas. Cuando vemos la posneonatal, aparecen otras causas, digamos, todavía sigue siendo importante las causas perinatales, pero ya se reducen más, las malformaciones congénitas, y otras causas como las respiratorias, infecciosas, causas externas, como hablábamos antes del ambiente, ambientales y sociales van tomando mayor impacto. Esto es con respecto a la reducción de la tasa de mortalidad, pero en el contexto
de la reducción también de la natalidad. Fíjense que entre el 2012 y el 2021, las defunciones infantiles en número absoluto bajaron un 48%, ¿no? De 8.000 a 4.000 muertes, bajaron casi a la mitad. También bajaron los nacidos vivos, de 738.318 a 529.794. Esto bajó un 28%. Y la tasa de mortalidad acompañó también este descenso, en promedio 27.9%. Nacimientos y defunciones, este gráfico, digamos, como neonatólogos tenemos que tenerlo grabado, digamos, y tiene que ver con que la vulnerabilidad de los bebés más pequeños, digamos, podríamos llamarlo así, porque vemos que este pequeño porcentaje, acá no se ve el porcentaje, pero el 1.2% son menores de 1.500 gramos, y el 7% son nacidos entre 1.500 y 2.500 gramos. Acá en esta diapo me van a tener que creer porque no está el número, pero lo vamos a ver más adelante. O sea, este 8% explica el 60% de la mortalidad, de las defunciones, ¿no? Explica todas estas dos porciones, ¿no? Fíjense, esta porción pequeñita de 1.2% explica el 43% de las muertes, y esta de un 7% explica el 18% de las muertes, ¿no? Eso habla de la vulnerabilidad de los niños más pequeños. Cuando vemos lo mismo, pero por edad gestacional, es lo mismo, digamos, pero está bueno para tener la magnitud de la edad gestacional. Puse las dos, si bien se repiten, y esta todavía no tenemos los datos 2021, estos datos son 2020, pero las proporciones son similares, digamos, pero se la muestro para los fines didácticos. Me parece que es interesante también relacionar el peso con la edad gestacional, y así como vimos que los menores de 1.500 son el 1%, los menores de 32 también son el 1%, y entre 32 a 36 semanas, o sea, los prematuros moderados, digamos, explicarían el 7.3% y el 1.1%, y también vemos lo mismo con respecto a la mortalidad, ¿no? Menor de 32 semanas explica el 42%, y entre 32 y 36 semanas el 17.7%. Con respecto a las causas de la evolución de la mortalidad infantil y cómo se fueron reduciendo, acá está discriminado por causas: las afecciones perinatales, las afecciones perinatales disminuyeron, las malformaciones congénitas también disminuyeron, las enfermedades respiratorias también, enfermedades parasitarias, infecciosas también, y causas externas también. Acá voy a hacer un comentario con respecto a las malformaciones congénitas. En el 2008 se creó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, y esto sirvió para que se regionalicen la situación de las cardiopatías congénitas, y que ya en el 2012 ya no teníamos lista de espera en cuanto a cardiopatías congénitas, digamos. Esta me parece que fue una política importante, y creo que no está todavía digamos, dando publicado, digamos, la evolución desde el lanzamiento del Programa Nacional de Cardiopatías y la reducción de las malformaciones congénitas, y la reducción de las muertes por malformaciones congénitas. Esto es parecido a lo que les mostré en gráficos de tortas, pero están con los números. Lo dejé, como les dije recién, para los fines didácticos, sería la tasa de mortalidad específica por edad gestacional y por peso. Los datos del peso ya son con datos 2021, y vemos que, si bien la tasa de mortalidad infantil es un 8 por 1000, los menores de 1500 tienen una tasa del 324 por 1000, ¿no? Y los bajo peso de 1500 a 2500 de 23 por 1000.
Y cuando tomamos estos dos grupos, menores de 1.500 y de 1.500 a 2.500, tenemos un 68 por 1.000. Cuando comparado con los mayores de 2.500 gramos es un 2.6 por 1.000. Lo mismo pasa cuando los dividimos por edad gestacional, ¿no? Menores de 32, 328 por 1.000, de 32 a 36, 20 por 1.000, y más grandes, mayores de 37 semanas, 2.6 por 1.000. ¿No? Esto para ver la vulnerabilidad que tienen los prematuros y los niños muy bajo peso. Esto también está puesto del número de nacimientos, por número de nacimientos por intervalo de peso, ¿no? Y la mortalidad, las defunciones infantiles, también dividido por grupo de peso, y los intervalos de, digamos, la tasa específica de mortalidad por intervalo de peso. Es la misma que la anterior, solo que tiene desglosado acá el número de nacimientos y el número de muertes. Después, otro dato que habitualmente uno explora y se publica, digamos, es la mortalidad reducible. De la mortalidad neonatal, ¿cuántos de estas muertes son reducibles? Esto tiene importancia para describir el problema y definir estrategias, ¿no? Estrategias de abordaje. Y bueno, y posicionarnos frente al problema, y vemos que el 58.3% de las causas de muerte neonatal son reducibles, y un porcentaje importante son, digamos, reducibles en el periodo perinatal, ¿no? Con tratamiento médico, con tratamiento quirúrgico, reducibles en el recién nacido por tratamiento quirúrgico, y por tratamiento clínico, digamos. Esto es para definir también, para poder pensar, digamos, cuánto de esta mortalidad neonatal podemos todavía reducir. Después hay otras que son difícilmente reducibles y otras que son no clasificables, pero el 60% prácticamente son reducibles. Y estas dos diapos que voy a mostrar ahora tienen que ver con el bajo peso al nacer y la mortalidad. El bajo peso al nacer está en azul y la tasa de mortalidad neonatal en estos países está en color naranja. Fíjense que muchas veces, o sea, si bien hay países que tienen, digamos, tasas de mortalidades más altas y bajo peso al nacer mucho más altas, digamos, en general el bajo peso al nacer se mantiene estable. Sin embargo, la tasa de mortalidad neonatal puede ser reducida, digamos. Esto va para que, digamos, estos prematuros, estos bebés bajo peso, pequeños, son vulnerables, tienen alto riesgo de muerte, como vimos con las tasas específicas de mortalidad, ¿no? Pero también vemos que, digamos, es reducible, ¿no? Entonces, bueno, acá es donde uno tiene que hacer, digamos, tiene que lograr, como sistema de salud, ser más eficiente en la identificación y el tratamiento de estos niños. Esto un poco es lo que muestra esta diapositiva. Podríamos hablar también de la calidad de la atención de los servicios de neo, ¿no? Muchas variables, digamos, si bien es como nos plantea ese desafío. Y lo mismo pasa en nuestro país. Esa misma distribución, antes hecha con distintos países del mundo, la vemos en nuestro país, donde el bajo peso al nacer se mantiene relativamente estable, y las tasas de mortalidad neonatal son diferentes, ¿no? Cuando se estudian las causas de muerte, hay un estudio de mortalidad infantil en menores de 5 años del 2005, y ahí analizaron los servicios de neonatología y los servicios de pediatría también, ¿no? Se vio que solo el 18% cumplía un porcentaje mayor del 75%, o sea, se les exigía que tengan un cumplimiento del 75% de ciertas condiciones. De estos, en recursos humanos, solo lograron ese 75%, el 18% de los servicios, y discriminado por personal médico el 55%, el 21% logró
Eso es estándar, digamos, en enfermería, en personal administrativo. En planta física el 51%, equipamiento instrumental el 60%, servicios complementarios 79%, y registros y normas un 36% y un 41%. Digamos, tenemos mucho por mejorar en calidad de servicio, donde se atendieron, esta encuesta se hizo en los servicios donde se atendieron recién nacidos fallecidos, ¿no? Fue un trabajo importante a nivel nacional que tenía distintas etapas, incluso hasta entrevistas con los familiares. Y bueno, y hablando de registros y normas, digamos, desde la Dirección de Perinatología y Niñez, estamos impulsando nuevamente el SIP neonatal, digamos, con algunas mejoras que estamos haciendo en conjunto con el CLAP, porque entendemos, digamos, que el SIP es un programa que tiene mucha historia, que ha aprendido mucho en lo obstétrico, digamos, los obstétricos, las obstétricas, digamos, todas lo conocen, lo cargan, y el neo no ha tenido el mismo éxito, ¿no? Ahora tenemos la esperanza con esto del SIP Plus, digamos que va a ser un SIP web, que ya algunas provincias lo están implementando, y que también es interoperable con la base que tenga el hospital, o sea, se nutre de la información de la base que tiene el hospital, o sea, no hay que cargar dos sistemas, o sea, tiene algunas ventajas de desarrollo de software que digamos, nos dan esperanza de que podemos seguir apostando al SIP como sistema de registro nacional. Porque ese es el desafío, digamos, poder comparar, hacer un benchmarking entre las unidades, y para eso necesitamos registros comunes, ¿no? Y bueno, dentro de esto hicimos algunos cambios en el SIP clásico, que como les decía ya tiene más de 30 años, agregamos displasia, la clasificación de la displasia, actualizamos los cuidados respiratorios, se agregó óxido nítrico, y se agregó hipotermia, se agregó en encefalopatía, se agregó el grado de encefalopatía para definir qué chicos hubieran necesitado hipotermia y si la recibieron o no, y se aumentaron algunos datos de la nutrición también, nutrición, días de NPT, día de inicio de la alimentación integral, primera puesta al pecho en horas de vida, ¿no? Estos no son muchos, me van a decir ustedes, pero justamente poco es mejor, digamos, a veces. Antes de no tener datos, como estamos actualmente, es mejor tener pocos y buenos que no muchos datos y que nadie los llene. Y ahí, bueno, aprovecho a mostrarles un poquito de la maternidad Sardá, que ahí me voy un poco del pedido de ustedes, de los organizadores, pero son 2 diapos nada más, una diapo nada más de la Sardá. Acá pusimos el promedio de sobrevida de nuestro servicio entre el 2019 y 2022, en menores de 1.500 gramos, y las tasas de oxígeno a los 28 días, que oscilan entre 22 y 32%, y lo mismo pero con oxígeno a las 36 semanas, que digamos estos serían nuestros promedios, 14.8, y aproveché a pedirle también a un amigo que es Adrián Aguilar, que está de jefe en la maternidad en el Hospital Público Materno Infantil de Salta, y me pasó también sus datos de displasia, pensando en el grupo de Respineo, digamos, estaba seguro que también les puede interesar. Y que esto es lo que queremos hacer si tuviéramos datos de todas las unidades NEO, poder compararnos y mejorar, ¿no? Como mostró Gabriel, también mostró la red Neocosur, de la que nosotros también participamos. Así que muchas gracias por toda su atención. Yo quería hacer como un resumen, que me gustó lo que hizo Gabriel al final, que puso, es posible ventilar a todos con volumen. Yo les voy a hacer un resumen breve, que contestando, digamos, a la invitación de ustedes. O sea, los problemas siguen siendo alta mortalidad neonatal, todavía tenemos que bajar la mortalidad, tenemos que hacer foco en dónde nacen nuestros bebés, en la calidad de los cuidados y la efectividad del sistema de salud, porque vimos que estos bebés mueren rápidamente.
están en riesgo inmediato cuando nacen. O sea, algunos mueren en horas, otros la mayoría en la primera semana. Entonces tienen que hacer en lugares con CON. Y ahí nuestra estrategia, digamos, de la Dirección de Maternidad e Infancia es trabajar en la reanimación, en la estabilización inicial y en el traslado, ¿no? En el traslado seguro. Y en el fortalecimiento de los equipos. Bueno, muchas gracias.